el eco de un amor que nunca se apagó. El mundo del espectáculo rara vez ofrece segundas oportunidades que parezcan auténticas. Sin embargo, cuando se trata de dos figuras tan influyentes como Shakira y Gerard Piqué, la narrativa trasciende lo común y se convierte en un fenómeno global. 4 años después de su mediática separación, el anuncio de su supuesta reconciliación ha sacudido no solo a sus seguidores, sino también a toda la industria del entretenimiento, generando una ola de emociones, teorías y expectativas. Todo comenzó con pequeños indicios, casi imperceptibles para el público general, pero imposibles de ignorar para quienes han seguido cada detalle de su historia. Un gesto en redes sociales, una coincidencia en sus agendas, un comentario ambiguo durante una entrevista, piezas aparentemente aisladas que, poco a poco, comenzaron a formar un rompecabezas emocional que apuntaba hacia una misma dirección. Algo estaba cambiando. Para entender la magnitud de este posible reencuentro, es necesario retroceder en el tiempo y recordar cómo nació su historia. Fue durante el Mundial de Sudáfrica 2010 cuando sus caminos se cruzaron por primera vez. La química fue inmediata, casi inevitable. Ella, una estrella global consolidada en la música. Él, un joven futbolista en ascenso, que comenzaba a escribir su nombre en la historia del fútbol europeo. Desde entonces, su relación se convirtió en un símbolo de unión entre dos mundos distintos, pero sorprendentemente compatibles. Durante más de una década, compartieron no solo una vida en común, sino también la crianza de sus hijos, proyectos personales y una imagen pública cuidadosamente construida. Eran para muchos la pareja perfecta, carisma, éxito, estabilidad. Sin embargo, como ocurre con frecuencia en las historias que parecen demasiado perfectas, las grietas comenzaron a aparecer. La separación, anunciada oficialmente años después, fue un golpe inesperado. No solo por lo que representaban como pareja, sino por la forma en que se desarrolló todo el proceso. Rumores, declaraciones indirectas, canciones cargadas de mensajes personales. El mundo fue testigo de una ruptura que, lejos de ser silenciosa, se convirtió en un fenómeno mediático sin precedentes. Especialmente notable fue cómo la artista canalizó sus emociones a través de su música. Cada lanzamiento parecía una pieza más en el relato de su duelo, una forma de transformar el dolor en arte. Por su parte, el exfutbolista optó por un perfil más reservado, aunque no exento de polémicas y decisiones que alimentaron aún más la conversación pública. Pasaron los años. Ambos reconstruyeron sus vidas de maneras distintas, nuevos proyectos, nuevas prioridades, nuevas relaciones. A simple vista, todo indicaba que el capítulo compartido había quedado atrás, pero en el fondo, había algo que nunca desapareció del todo. El vínculo invisible que los unía más allá de las circunstancias. Y es precisamente ese vínculo el que hoy vuelve a estar en el centro de la atención. Las primeras señales del posible reencuentro no fueron directas. Ninguno de los dos hizo un anuncio formal en un principio. Sin embargo, comenzaron a surgir coincidencias que despertaron sospechas. Fuentes cercanas hablaban de encuentros discretos, de conversaciones prolongadas, de una relación que, aunque transformada, nunca se rompió completamente. Uno de los momentos clave fue cuando ambos fueron vistos en el mismo evento privado, aunque evitando coincidir públicamente. Testigos aseguraron que, lejos de la tensión que muchos esperaban, el ambiente entre ellos era sorprendentemente cordial, incluso cercano. Sonrisas, gestos de complicidad, una conexión que parecía intacta. A partir de ahí, la narrativa cambió. Los medios comenzaron a especular abiertamente sobre una posible reconciliación. Los fans, divididos entre el escepticismo y la esperanza, analizaron cada detalle con una intensidad casi detectivesca. ¿Era posible que, después de todo lo ocurrido, decidieran darse una segunda oportunidad? La respuesta comenzó a tomar forma con el paso de las semanas. En entrevistas recientes, ambos adoptaron un tono diferente al hablar del pasado, sin reproches o sin tensiones evidentes, más bien, una especie de madurez emocional que sugería que el tiempo había hecho su trabajo. Las heridas, al menos en apariencia, habían cicatrizado. Pero lo más revelador no fueron sus palabras, sino sus silencios. En un mundo donde cada declaración se convierte en titular, el hecho de no negar los rumores fue, en sí mismo, una confirmación implícita, una estrategia sutil, pero efectiva, que mantenía el misterio mientras alimentaba la expectativa. Detrás de todo esto, hay un elemento fundamental: sus hijos. A lo largo de estos años, ambos han dejado claro que su prioridad siempre ha sido el bienestar familiar. Y en ese contexto, la posibilidad de reconstruir su relación adquiere un significado aún más profundo. No se trata solo de amor, sino de evolución, de aprender de los errores, de crecer individualmente, para poder reencontrarse desde un lugar distinto. Una segunda oportunidad no como repetición del pasado, sino como una nueva etapa,
con reglas diferentes y una perspectiva renovada. Sin embargo, no todo es idealismo. También existen dudas, cuestionamientos legítimos sobre si una historia tan marcada por el conflicto puede realmente reinventarse. Los expertos en relaciones coinciden en que las reconciliaciones públicas, especialmente bajo tanta presión mediática, enfrentan desafíos únicos. La exposición constante, la opinión pública, la imposibilidad de vivir el proceso en privado, todo juega en contra. Pero también es cierto que pocas parejas cuentan con la experiencia, los recursos emocionales y la determinación que ellos han demostrado a lo largo de sus trayectorias. A medida que la historia continúa desarrollándose, una cosa es clara: el interés global no disminuirá. Cada gesto, cada aparición conjunta, cada palabra será analizada al detalle, porque más allá del espectáculo, hay algo profundamente humano en esta historia: la posibilidad de volver a empezar, la idea de que, incluso después de la ruptura, el amor puede encontrar un camino de regreso. No necesariamente igual, no necesariamente perfecto, pero sí real. Y así, mientras el mundo observa con atención, el capítulo más inesperado de esta historia comienza a escribirse. Uno que no solo habla de fama y relaciones mediáticas, sino de emociones universales que resuenan en cada persona que alguna vez ha amado, perdido y considerado la posibilidad de volver a intentarlo. El reencuentro, si se confirma plenamente, no será solo una noticia. Será un símbolo. Una narrativa que desafía las expectativas y recuerda que, en el fondo, algunas historias nunca terminan realmente. Solo esperan el momento adecuado para continuar. Las grietas del pasado y el peso de la verdad. Si el anuncio de la posible reconciliación entre Shakira y Gerard Piqué sorprendió al mundo, el verdadero desafío no reside en el presente, sino en el pasado que ambos cargan. Porque ninguna historia de amor, por intensa que haya sido, puede reconstruirse sin antes enfrentarse a sus propias ruinas. Durante los años posteriores a su separación, la narrativa pública estuvo marcada por la confrontación indirecta. No hubo grandes declaraciones conjuntas ni explicaciones detalladas, pero sí existieron mensajes implícitos, sobre todo desde el lado artístico. La música se convirtió en el canal principal para expresar aquello que no se decía en entrevistas. Canciones cargadas de simbolismo, de dolor, de ironía, piezas que no solo capturaron la atención del público, sino que también alimentaron una versión muy concreta de la historia. Para muchos, esas canciones no eran solo arte, eran confesiones. Y en ellas, la figura del exfutbolista aparecía como un elemento central en el conflicto emocional. Aunque nunca se mencionó directamente en todos los casos, las referencias eran lo suficientemente claras como para generar debate. ¿Era una forma de sanar o una manera de reabrir heridas? Por otro lado, la postura de él fue radicalmente distinta. Mientras el mundo analizaba cada verso, él optaba por el silencio estratégico. Sus apariciones públicas eran medidas, sus palabras, cuidadosamente elegidas. Sin embargo, ese silencio no fue interpretado como neutralidad, sino como una respuesta en sí misma. En la era de la hipercomunicación, no decir nada también comunica. Este contraste en la forma de afrontar la ruptura generó una polarización inevitable entre los seguidores. Algunos defendían el derecho de ella a expresarse libremente, a transformar su experiencia en arte. Otros criticaban lo que consideraban una exposición excesiva de lo privado. Al mismo tiempo, había quienes veían en la actitud de él una falta de responsabilidad emocional, mientras que otros la interpretaban como una forma de respeto o discreción. En medio de este escenario, la reconciliación parece a simple vista casi improbable, pero es precisamente ahí donde la historia adquiere una dimensión más compleja. Porque detrás de las versiones públicas existe una realidad que rara vez se muestra en su totalidad. Las relaciones no se definen únicamente por lo que se ve desde fuera, sino por dinámicas internas que solo quienes las viven pueden comprender completamente. Y en ese espacio privado, lejos de los titulares, es donde probablemente comenzó a gestarse este reencuentro. Fuentes cercanas a ambos han señalado que, con el paso del tiempo, la comunicación entre ellos nunca se interrumpió del todo. Aunque la relación sentimental terminó, el vínculo como padres se mantuvo firme. Las decisiones compartidas, la educación de sus hijos, los momentos familiares, todo eso requería un nivel de interacción constante. Y en esa interacción, algo cambió. Lo que en un principio era una relación marcada por la distancia y la tensión, fue evolucionando hacia una convivencia más armoniosa. No ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, lleno de matices, de conversaciones difíciles, de silencios incómodos y de pequeños gestos que, poco a poco, reconstruyeron la confianza. Uno de los elementos clave en este proceso fue, sin duda, el tiempo.
Porque el tiempo no solo distancia, también transforma. Las emociones intensas que acompañan una ruptura, la ira, la tristeza, la frustración, tienden a suavizarse con los años. Lo que antes parecía irreparable comienza a verse desde otra perspectiva. Además, ambos atravesaron etapas personales que influyeron en su forma de entender lo ocurrido. Nuevas experiencias, nuevas relaciones, nuevos aprendizajes. Todo eso contribuyó a redefinir su identidad individual, pero también la manera en que se percibían el uno al otro. En este punto, es importante destacar que una reconciliación no implica necesariamente olvidar el pasado. Al contrario, implica reconocerlo, aceptarlo y decidir qué hacer con él. No se trata de borrar lo ocurrido, sino de integrarlo en una nueva narrativa. Sin embargo, no todo es introspección y crecimiento personal. También hay factores externos que han jugado un papel importante. La presión mediática, por ejemplo, nunca desapareció. Cada movimiento de ambos fue seguido de cerca, interpretado, amplificado. Esto, lejos de facilitar el proceso, lo complicó aún más. Porque cualquier intento de acercamiento debía hacerse bajo el escrutinio constante de millones de personas. A pesar de ello, lograron mantener ciertos aspectos en privado. Encuentros discretos, conversaciones lejos de las cámaras, decisiones tomadas sin la necesidad de validación pública. Ese espacio íntimo fue, probablemente, el terreno donde se construyó esta nueva etapa. Pero incluso dentro de ese espacio, las dudas no desaparecen por completo. ¿Es posible confiar de nuevo después de una ruptura tan mediática? ¿Se puede reconstruir una relación cuando el mundo entero ha sido testigo de sus momentos más vulnerables? ¿Hasta qué punto el pasado puede influir en el presente? Estas preguntas no tienen respuestas simples, y quizás ni siquiera ellos las tienen del todo claras. Lo que sí parece evidente es que existe una intención. Un deseo de explorar la posibilidad de algo nuevo. No necesariamente de volver a lo que fueron, sino de construir algo distinto a partir de lo aprendido. En este contexto, la reconciliación no debe entenderse como un final feliz garantizado, sino como un proceso en curso. Un camino lleno de incertidumbre, pero también de oportunidades. Porque si algo ha demostrado esta historia, es que las relaciones humanas no siguen guiones preestablecidos. Son dinámicas, cambiantes, impredecibles. Y en esa imprevisibilidad reside tanto el riesgo como la belleza. Mientras tanto, el público continúa observando. Algunos con escepticismo, otros con ilusión. Porque más allá de los nombres, de la fama, de los titulares, hay una historia que conecta con algo universal. La complejidad del amor. Un amor que, incluso después de romperse, puede encontrar la manera de reinventarse, aunque el precio sea enfrentarse, una vez más, a todas las verdades que quedaron pendientes. El reencuentro, entre la emoción, la estrategia y la mirada del mundo. Después de los silencios prolongados, las heridas expuestas y las especulaciones interminables, el momento que muchos creían improbable finalmente tomó forma. No fue un anuncio explosivo ni una declaración cuidadosamente producida para los medios. Fue algo más sutil, más humano y quizás por eso mismo, más impactante. El reencuentro entre Shakira y Gerard Piqué no comenzó como un espectáculo, sino como una serie de encuentros privados que poco a poco dejaron de ser invisibles. Todo indica que el punto de inflexión ocurrió durante una etapa particularmente sensible para ambos. Ella, inmersa en una fase de reinvención artística tras años de exposición emocional. Él, enfrentando el cierre definitivo de su carrera deportiva y la transición hacia una nueva identidad fuera del fútbol profesional. Dos momentos vitales distintos, pero conectados por una misma necesidad, redefinir el futuro. Fue en ese cruce de caminos donde sus historias volvieron a encontrarse. Según fuentes cercanas, el primer acercamiento significativo no estuvo marcado por el romanticismo, sino por la honestidad. Una conversación larga, directa, sin máscaras. Por primera vez en mucho tiempo, ambos habrían dejado de lado las versiones públicas para hablar desde un lugar completamente personal. Sin cámaras, sin expectativas externas, sin la presión de tener que tener razón. Y en ese espacio algo cambió. No fue una reconciliación inmediata. No hubo promesas grandilocuentes ni decisiones impulsivas. Fue, más bien, el inicio de una nueva forma de mirarse. Como si, después de todo lo vivido, finalmente pudieran verse sin las distorsiones del pasado. A partir de ese momento, los encuentros se hicieron más frecuentes, siempre discretos, siempre lejos del foco mediático. Sin embargo, en una era donde cada movimiento puede ser registrado, era solo cuestión de tiempo antes de que el mundo comenzara a notar. Las primeras imágenes que circularon no eran concluyentes. Fotografías borrosas, coincidencias en ubicaciones, testimonios no confirmados.
Pero había un detalle que no pasaba desapercibido: la ausencia de tensión. Aquella frialdad que caracterizó sus últimas apariciones públicas había desaparecido. En su lugar, surgía algo distinto. Una complicidad tímida, casi contenida. Sonrisas breves, miradas que evitaban el contacto directo, pero que no podían ocultar una conexión latente. Para muchos, esos pequeños gestos eran más reveladores que cualquier declaración oficial. El momento decisivo llegó semanas después. Durante un evento privado, lejos de las cámaras oficiales, pero no de los ojos atentos de quienes siempre están buscando, ambos fueron vistos interactuando de manera cercana. No como expareja que mantiene una relación cordial, sino como dos personas que comparten algo más profundo. No hubo confirmación inmediata, pero tampoco negación. Y en el universo mediático, eso es suficiente para encender todas las alarmas. A partir de ahí, la narrativa cambió radicalmente. Los titulares dejaron de centrarse en el pasado para enfocarse en el presente. La pregunta ya no era ¿qué ocurrió entre ellos?, sino ¿qué está ocurriendo ahora? Sin embargo, el reencuentro no puede entenderse únicamente desde una perspectiva emocional. También existe una dimensión estratégica que no puede ignorarse. Ambos son figuras públicas con un impacto global. Cada decisión, cada movimiento, tiene consecuencias no solo personales, sino también profesionales. En ese contexto, una reconciliación no es solo un asunto privado, es un acontecimiento mediático con implicaciones a múltiples niveles. Para ella, representa la posibilidad de cerrar un ciclo narrativo que ha marcado gran parte de su producción reciente. Para él, puede significar una redefinición de su imagen pública, especialmente en un momento de transición fuera del deporte. Pero reducir todo a estrategia sería simplificar una historia profundamente compleja. Porque si algo ha quedado claro en este proceso, es que hay emociones reales en juego. No se trata únicamente de reputación, ni de narrativa, ni de percepción pública. Se trata de dos personas que compartieron una parte significativa de sus vidas y que, de alguna manera, nunca dejaron de estar conectadas. Uno de los aspectos más reveladores de esta nueva etapa ha sido el cambio en su lenguaje corporal durante las pocas apariciones en las que han coincidido. Aunque no han oficializado su relación de forma explícita, los expertos en comunicación no verbal coinciden en que existe una cercanía evidente. La forma en que se posicionan, la distancia o la falta de ella, la sincronía en sus movimientos, detalles que, para el ojo entrenado, dicen más que cualquier discurso. Además, hay un elemento que ha ganado protagonismo en esta fase: la discreción consciente. A diferencia de su relación anterior, que en muchos momentos fue compartida abiertamente con el público, esta vez parece haber una intención clara de proteger lo que están construyendo. Menos exposición, menos declaraciones, menos necesidad de validación externa. Una decisión que, paradójicamente, ha generado aún más interés. Porque en una era donde todo se muestra, lo que se oculta se vuelve aún más atractivo. Pero el reencuentro no está exento de tensiones. Existen factores externos que complican el proceso. Las expectativas del público, las opiniones divididas, el peso de la historia previa. Todo eso crea un entorno en el que cada paso puede ser interpretado, cuestionado o incluso criticado. También están las personas que formaron parte de sus vidas durante la separación. Nuevas relaciones, nuevos vínculos, nuevas dinámicas que no desaparecen simplemente porque dos personas decidan volver a intentarlo. Todo esto convierte el reencuentro en un equilibrio delicado. Un proceso que requiere no solo voluntad emocional, sino también una gran capacidad de gestión, porque no se trata únicamente de lo que sienten, sino de cómo manejan todo lo que los rodea. Aún así, hay algo que parece sostener esta nueva etapa: la intención compartida de hacerlo diferente, no repetir los mismos errores, no caer en las mismas dinámicas, no permitir que el pasado defina completamente el presente. Si lo lograrán o no, es una pregunta que solo el tiempo podrá responder. Por ahora, lo único claro es que han decidido intentarlo. Y en esa decisión, hay un componente profundamente humano que trasciende cualquier análisis mediático: la valentía de volver a abrir una puerta que una vez se cerró. El mundo observa, analiza, especula, pero dentro de ese mundo hay una historia que se está escribiendo lejos del ruido, en conversaciones privadas, en gestos pequeños, en momentos que no siempre llegan a ser capturados. Una historia que, por primera vez en mucho tiempo, no está definida por lo que se dijo, sino por lo que aún está por decirse. Un nuevo comienzo. Entre la reconstrucción y la incertidumbre. Después del reencuentro, después de las miradas compartidas y de los silencios que hablaban más que 1000 declaraciones, llega la etapa más compleja de cualquier historia de amor: la reconstrucción. Porque volver no es lo mismo que empezar. Y en el caso de Shakira y Gerard Piqué,
esa diferencia lo cambia todo. Si el pasado fue intenso y el reencuentro inesperado, el presente exige algo mucho más difícil: coherencia, paciencia y sobre todo una nueva forma de entenderse. Las primeras semanas, tras hacerse evidente su cercanía, estuvieron marcadas por una calma tensa. No hubo confirmaciones oficiales, pero tampoco intentos de ocultarse completamente. Era como si ambos hubieran decidido dejar que la historia respirara por sí sola, sin imponerle un ritmo ni una narrativa artificial. En ese equilibrio frágil, comenzaron a aparecer pequeños gestos que, para quienes observan con atención, resultaban reveladores. No eran grandes demostraciones públicas de afecto, sino detalles sutiles: coincidir en eventos familiares, compartir espacios sin incomodidad, mostrarse presentes en momentos clave de la vida del otro. Una presencia constante, pero medida. Era evidente que algo había cambiado, pero ese cambio no implicaba una vuelta al pasado. Al contrario, todo parecía indicar que estaban intentando construir algo distinto, con reglas nuevas, con límites más claros y quizás con una conciencia más profunda de lo que está en juego. Uno de los pilares fundamentales de esta nueva etapa ha sido la comunicación. A diferencia de lo que muchos especulan, las reconciliaciones no se sostienen únicamente en el sentimiento. Requieren conversaciones difíciles, acuerdos explícitos, una disposición real a escuchar y a ceder. Y en este caso, todo apunta a que ambos han comprendido esa necesidad. Fuentes cercanas hablan de largas charlas, de momentos de introspección compartida, de una voluntad clara de entender no solo lo que ocurrió, sino por qué ocurrió. Porque sin esa comprensión, cualquier intento de reconstrucción está condenado a repetir los mismos errores. Y ahí radica uno de los mayores desafíos: romper con los patrones del pasado. Durante su relación anterior existían dinámicas que, con el tiempo, se volvieron insostenibles. Diferencias en estilos de vida, prioridades profesionales, formas de gestionar la exposición mediática, factores que, sumados, terminaron por desgastar el vínculo. Hoy, esos mismos factores siguen presentes, pero la diferencia está en cómo los enfrentan. Por ejemplo, el tema de la exposición pública parece haber adquirido un nuevo enfoque. Mientras que antes compartían gran parte de su vida con el mundo, ahora existe una intención clara de preservar ciertos aspectos en privado. No por falta de transparencia, sino por una necesidad de protección, porque han aprendido, a veces de la manera más dura, que no todo necesita ser compartido para ser real. Otro aspecto clave es la independencia individual. Ambos han construido identidades fuertes fuera de la relación. Ella, consolidando una etapa artística marcada por la autenticidad y la resiliencia. Él, explorando nuevas facetas empresariales y personales tras su retiro del fútbol. Esa independencia, lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en una fortaleza, porque una relación no debería absorber la identidad de quienes la conforman, sino complementarla. Sin embargo, mantener ese equilibrio no es sencillo. Existe una línea muy fina entre compartir y depender, entre construir juntos y perderse en el otro. Y en una historia con tanto pasado, esa línea puede volverse aún más difusa. A esto se suma un elemento inevitable: la percepción pública. No importa cuánto intenten mantener su proceso en privado, siempre habrá una narrativa externa que intentará definir lo que ocurre. Opiniones, juicios, expectativas. Todo eso forma parte del contexto en el que se desarrolla esta nueva etapa. Algunos celebran la reconciliación como una historia de segundas oportunidades. Otros la cuestionan, recordando los conflictos del pasado. Y luego están quienes observan con cautela, conscientes de que no todo lo que parece un final feliz lo es realmente. Pero quizás el mayor desafío no está fuera, sino dentro, porque volver a confiar no es automático. Requiere tiempo, consistencia, acciones que respalden las palabras. Requiere aceptar la vulnerabilidad de abrirse nuevamente a alguien que en algún momento fue fuente de dolor, y aún así, elegir hacerlo. En ese acto hay una mezcla de valentía y riesgo. Valentía, porque implica creer en la posibilidad de algo mejor. Riesgo, porque no hay garantías de que esta vez funcione. Y sin embargo, han decidido intentarlo. Uno de los aspectos más interesantes de esta etapa es cómo han redefinido el concepto de pareja. Ya no se trata de cumplir con una imagen idealizada, sino de construir una dinámica que funcione para ellos, independientemente de las expectativas externas. Esto puede implicar decisiones poco convencionales: mantener ciertos espacios separados, priorizar proyectos individuales, establecer límites claros con respecto a la exposición pública. Todo eso forma parte de una misma intención: hacer las cosas de manera diferente. Pero incluso con las mejores intenciones, el camino no está exento de obstáculos. Habrá momentos de duda, habrá recuerdos que resurjan, habrá situaciones que pongan a prueba lo que están construyendo.
La diferencia estará en cómo respondan a esos momentos. Si recurren a las viejas dinámicas o si, por el contrario, logran sostener esta nueva forma de relacionarse. Mientras tanto, el mundo sigue observando. Cada aparición conjunta, cada gesto, cada silencio es interpretado como una señal. Pero lo que realmente importa ocurre fuera del alcance de las cámaras, en conversaciones privadas, en decisiones cotidianas, en la forma en que eligen estar el uno para el otro cuando nadie más está mirando. Porque al final, más allá de la fama, de los titulares, de la narrativa mediática, esta es una historia sobre dos personas que intentan, una vez más, entenderse. No desde la idealización, sino desde la realidad. Y en esa realidad, imperfecta pero honesta, se encuentra la verdadera esencia de cualquier nuevo comienzo. Un comienzo que no promete perfección, pero sí algo mucho más valioso, la posibilidad de hacerlo mejor que antes.